hermanos, muy buenos días, Señor les bendiga. A veces cuando nosotros estamos hablando acerca de algún mensaje, quizás hacemos énfasis en algo, ¿no es cierto? Y el énfasis en algo muchas veces no es que lo otro tenga que dejarse de hacer. Quizás a veces hemos hecho énfasis en el tema de que el conocimiento no lo es todo. Ustedes se caracterizan por ser una iglesia que estudia, que se acerca a las escrituras, que profundiza. No lo pierdan, pero no dejemos de hacer ahora la práctica, el amar, el amarnos, que eso se vea, que no descansemos en el conocimiento, porque el conocimiento podría hacernos descansar y creer que soy un buen cristiano por todo lo que sé, pero hasta ahí no es, tenemos que ir más allá. Que no perdamos el tema de reunirnos. Los miércoles cuando yo empecé hace casi 2 años, había un buen número de personas que se reunían los miércoles. Quizás, como se ha hecho énfasis en la no religiosidad, se ha pensado que entonces el tema es, bueno, ya no tenemos que hacer estas cosas, nos debemos dedicar a estas otras. No, son ambas. El énfasis en una no quiere decir que la otra no se deba hacer, pero quizás el énfasis se hace porque vemos alguna falencia en la otra área, nada más. Entonces, hermanos, animarles a que sigamos asistiendo, a que sigamos conociendo, a que sigamos profundizando en la Escritura y que sigamos en ese mismo espíritu en el que se venía, sin ahora dejar de hacer lo otro. Bien, hermanos, continuamos en el estudio de Éxodo y el día de hoy ya iniciamos hace 8 días con el capítulo 3, el día de hoy continuamos, es una unidad un poco extensa y es Éxodo 3 del 7 al 22. Éxodo 3, 7 al 22. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 22. Dice el Señor así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, y por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén. Oremos. Amado Dios, Señor, nosotros en nuestra rebeldía nos hemos hecho esclavos de muchas cosas. Nos sometemos, Señor, a la obediencia a nuestra carne. Nos sometemos, Señor, a los deseos pecaminosos nuestros. Y nos apartamos de ti, nos apartamos de tu camino. Pero tú, Señor, por tu palabra nos dices que has descendido para librarnos, para sacarnos. Ayúdanos, Señor, a que no solamente esperemos, sino que seamos, Señor, activos en esa liberación, porque tú sacaste al pueblo de Egipto, pero les dijiste a ellos que salieran, que caminaran por el desierto. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que cuando tú vienes a nosotros, vienes para librarnos, para sacarnos, Señor, de nuestro problema, de nuestra miseria. Y que solamente, Señor, en ti, solamente por ti y para ti somos librados. El día de hoy, Señor, tu palabra nos habla de esto y deseamos, Señor, que nuestros corazones estén atentos a tu palabra para que podamos, Señor, tener esa confianza que debemos tener en ti, pero también, Señor, una vida de caminar en pos de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En este punto, hermanos, la experiencia de Moisés se enfatizaba en la separación entre él mismo y Dios. Él había sido sacado de Egipto y estaba separado no solamente de su pueblo, sino también había como una brecha entre él y Dios. Moisés no podía acercarse a Dios por él mismo, sino que vemos que es Dios quien desciende y se aparece a él en ese hecho que vimos hace 8 días, donde esa llama, esa zarza ardía y no se consumía. Moisés no podía acercarse a esta llama y por eso el Señor se aparece a él y le dice que no se acerque y que quite su calzado, que descienda de lo que él es, que muera a sí mismo. Él no podía mantener su calzado en la presencia divina, no podía mantener sus estándares, sus razonamientos, la forma en que él veía su vida para acercarse a Dios. Él era el Dios eterno, el Dios de los patriarcas, y así se presentó a él. La separación entre Dios y Moisés era real. Con todo, Dios mostró pronto su cuidado y compasión a Moisés y al pueblo de Israel. Quizás cuando nosotros pensamos en el tiempo, ¿no es cierto? 400 años, 40 años Moisés después de que fue sacado de Egipto. Para nosotros luce como mucho tiempo, pero para el Señor es un instante, para el Señor es ya, para el Señor es pronto. Y es en un momento en el que Él viene para revelar su cuidado y compasión. Siempre ha estado ahí, pero ahora la manifiesta para que ellos puedan verla. No necesariamente Dios estaba lejos para decir que Él descendió, y eso lo veremos adelante. Él es santo y aún así a Dios, hermanos, en su santidad le importa y se conecta con nosotros, con nuestras necesidades, con las necesidades de Moisés y del pueblo de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo pecador, y Él se acerca a ellos en su santidad. Hacía 40 años, Moisés era un hombre lleno de arrogancia, por todo su conocimiento, por toda su formación. Era hijo de la hija de Faraón y podía aspirar a ser gobernante de Egipto. Él podría haber sido el gobernante de Egipto. ¿Quién no quisiera que en esa época ser el faraón? Ser el que está en la posición más alta dentro de los seres humanos. Había sido instruido en todos los conocimientos y ciencia de los egipcios. Pero Dios no buscaba o no quiso usarlo a él por lo que él tenía. Se había preparado para ser jefe de Estado. Pero Dios en esos 40 años, cuando lo sacó de Egipto, lo prepara para ser pastor de Israel. Para llevar al pueblo de Dios al monte, a la presencia de Dios. La tarea dada por Dios, hermanos,
necesitaba más la relación de cuidado, de entrega por las ovejas, que las habilidades de ser un gran estadista o un gran astrónomo, astrólogo, no sé, todas estas ciencias que él aprendió allá en Egipto, o el ser un gran gobernador. Ser rey de Egipto le daría el reconocimiento de los hombres, el aplauso de los hombres, la alabanza de los hombres, pero Dios lo llamó para algo mucho más grande, y la alabanza vendría de Dios y no de los hombres. No sé qué pensarían los padres de Moisés en ese momento. Quizás habría la misma idea, ¿no? Él va a ser gobernante, saldremos de este lugar, saldremos de nuestra esclavitud porque Él va a ser el gobernante y tendrá consideración con nosotros. Además, nosotros los más cercanos a Él seremos ricos porque Él ya será el gobernante de la nación. Como padres, hermanos, nosotros a veces queremos que los hijos ocupen esos lugares de privilegio aquí en el mundo, que sean admirados por los hombres, pero debemos dejarlo a Dios. Quizás Dios lo que quiere de alguno de nuestros hijos es que sea un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, un hombre que deja sus sueños para obedecer el llamado de Dios, un hombre que haya alabanza en el cielo y no en la tierra, y que se le dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién en la época, hermano, no soñaría con ser faraón? ¿Quién hoy en día no soñaría, por ejemplo, con el sueldo de un futbolista? Hace poco Cristiano Ronaldo cambió de equipo y algunos periódicos publicaron lo que él se iba a ganar. ¿Quién no soñaría con ese sueldo, hermanos? Un sueldo en el que se gana 2 millones de pesos colombianos por minuto, 2.800 millones en el día. Para hacer una referencia, una persona que hoy en día se gane en Colombia 25 millones, ¿quién no quisiera tener un sueldo de 25 millones? Pero tendría que trabajar 10 años para ganarse lo que este hombre se gana en un día. Ahora, pensando un poco más allá, hay alguien que le paga ese sueldo. O sea que hay alguien que está por encima de él, él es un empleado de esa compañía. ¿Quién no quisiera tener eso, hermanos? Hay una historia de Charles Spurgeon, no sé si la han escuchado, cuando él estaba hablando con algún príncipe allí en Inglaterra. Y ese hombre pues estaba siendo preparado para ser rey de Inglaterra, pero también había un llamado en él para que llevara el mensaje de Dios. Y cuando habló acerca de estas dudas en su corazón, Charles Spurgeon le dijo: si Dios te llamó para que lleves su mensaje, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No hay ninguna posición que el hombre haya creado que sea más alta que servirle a nuestro Dios. No hay ninguna posición, hermanos. Quizás el Señor nos conceda estar allá, no sabemos, en alguna posición de estas, pero nunca será el motivo de la gloria nuestra. La gloria está en que el Señor nos haya llamado para ser salvos y para ser parte de su pueblo, hermanos. La gloria está en que si Él me hizo a mí hombre, yo cumplo con mi papel de hombre y me siento honrado por poderlo hacer de la forma correcta como Él lo determinó, y no me rebajo a querer ser otra cosa. Si las hizo a ustedes mujeres y ha determinado una forma en que las mujeres deberían vivir, no hay que rebajarse a querer ser otra cosa. El mundo ha vendido, por ejemplo, a las mujeres la idea de querer ser prácticamente como hombres, y en eso van a encontrar felicidad. No hay mayor honra que en cumplir el llamado del Señor para cada uno de nosotros. No hay mayor gloria que servirle a Él. No hay mayor libertad, hermanos, que en ser un siervo de Cristo. No hay mayor libertad que en ser un siervo de Cristo. Y la razón es porque en su nombre hay libertad. Solo en su nombre hay libertad. Solo en el nombre de Él hay libertad. El hombre quiere buscar la libertad en una cantidad de cosas. Hace 8 días mencionaba un poco sobre la autoridad. Se han cuestionado las autoridades que el Señor ha establecido, los padres, los esposos, los pastores en las iglesias, incluso hasta las autoridades gubernamentales, a los policías, al ejército, ya no se les respeta. Son autoridades establecidas por Dios que deberían representarlo a Él.
Pero el hombre busca la libertad en decir, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, y eso es libertad, porque yo soy el que decido. Bueno, eso fue lo que le dijeron a Adán y Eva. Usted puede decidir, no tiene que sujetarse a nadie, no tiene que sujetarse a Dios. Y Adán y Eva creyeron encontrar libertad en eso. Pero la verdad es que la libertad está en el nombre de Cristo. Solo en su nombre hay libertad. Es el título para nuestro mensaje el día de hoy. Solo en su nombre hay libertad. Y el primer punto que quiero que veamos en los versículos que leímos es que Él reconoce la aflicción de su pueblo. Versículo 7, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Qué es Egipto para nosotros hoy? El mundo, ¿verdad? No la tierra, sino ese sistema que está en contra de Dios, y nosotros estamos en medio de ese mundo. Y muchas veces esclavos de muchas de las cosas que el mundo ha ofrecido para hacernos esclavos. Dios vio la aflicción de su pueblo. Egipto representa al mundo, hermano. En este mundo nosotros tendremos aflicción. Quiero preguntar, ¿alguno de ustedes tiene algún problema? ¿Alguno de ustedes lo ha tenido? Algunos dicen, el silencio otorga, ¿no? Yo creo que sí, todos hemos tenido problemas. Incluso hoy en día quizás venimos acá a esta reunión pensando en algo que nos está inquietando. Temas económicos, de relaciones, de salud. Ha habido aflicción en la vida nuestra. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios. No la vio ahora, no la vio ese día. La ha conocido siempre. No ha sido indiferente. Cuando el pueblo es consciente de un gran mal, cuando no se siente autosuficiente, cuando se ve incapaz y vulnerable, el Señor está preparando una gran liberación. Porque quizás estamos en medio de una aflicción y decimos, bueno, pero ¿dónde está Dios? Él nos está haciendo conscientes de nuestra dependencia de Él. Nos está haciendo conscientes de nuestra insuficiencia, que no somos dioses, que no somos el centro del mundo, que dependemos de Él, y lo vamos a ver en su nombre. Y lo que está haciendo es preparándonos una gran liberación, porque nos va a liberar de algo que hay en nuestro corazón que nos hace mal. Él dice que esa liberación es para su pueblo, no es para todos. No es para todos. En el Antiguo Testamento habla de aquellos descendientes de Abraham, quien fue escogido desde la muerte y que era la descendencia de él quien iba a ser llevada hacia la tierra prometida. Un pueblo que había sido esclavizado, y Dios no ha sido indiferente a eso. En esa aflicción Dios ha estado ahí todo el tiempo. En la aflicción que cada uno de nosotros tengamos, Dios está ahí. Dios no se ha hecho a un lado, Él no se ha apartado. Quizás pensamos, pero ¿por qué Dios no ha hecho nada? Y eso es una pregunta que hacemos desde un entendimiento diferente al de Dios de lo que es bueno. Para nosotros bueno es que nunca tengamos ningún problema, pero para Él bueno es que seamos santificados, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y si ese problema me conforma a la imagen de Cristo, es bueno. Y Dios está ahí, obrando en medio de esa situación. Dios sostuvo y multiplicó a su pueblo, lo cuidó en medio de la situación que tenían, cuidó al escogido, a quien enviaría para guiarlos. En medio de nuestra aflicción, Dios siempre está allí obrando de la mejor forma, hermanos, de la forma en que usted y yo necesitamos, no en la forma en que queremos, sino en la que necesitamos, porque Él sabe lo que necesitamos realmente. La verdadera situación de miseria, y lo sabemos, no es la pobreza, no son esas relaciones rotas, no es la enfermedad, no es el sufrimiento, es el pecado del hombre que lo ha apartado de Dios. Es lo que ha sometido al hombre al sufrimiento. Dios ha visto la aflicción del pecado para su pueblo. Jesús miraba con compasión a las personas. ¿Recuerdan cuando venían al monte y Él se compadeció de ellos? Esa palabra habla desde sus entrañas, un dolor interno, desde allá adentro, porque los veía como ovejas sin pastor. O recordemos cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, que dice, y Jesús lloró,
Pero él no lloró porque Lázaro estuviera muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar y sabía que tenía el poder para hacerlo. Él lloró porque veía el problema que ha traído el pecado para el hombre, que incluso la muerte, que es nuestro peor enemigo, es causa del pecado. Adán pecó, hermanos, y el hombre sufre para labrar la tierra. Sufrimos y nos cuesta conseguir el sustento. Las mujeres sufren dolores en el parto. La muerte entró al mundo. La enfermedad entró al mundo. La enfermedad debilita nuestro cuerpo. El paso del tiempo debilita nuestro cuerpo. La codicia y avaricia del hombre nos esclaviza. Pero Dios viene para salvarnos de la esclavitud. Esa es la verdadera aflicción. Su autoridad es de cuidado hacia los suyos, hermanos. La autoridad de Dios es de bienestar, no para prohibir. Y si lo prohíbe, es porque sabe que no es bueno para nosotros. Alguien puede decir, no me gusta que me digan lo que debo hacer, pero si Dios me dice qué hacer y qué no hacer, es para evitarme el peligro de la esclavitud o para sacarme de un lugar en el que ya he sido esclavizado. Y es el mayor bien para cualquier persona. Cuando me siento impotente, insuficiente, dependiente de Dios, Él está preparando esa gran liberación de algo que está en mi corazón. Todos tenemos la lucha con el pecado, hermanos. Todos tenemos esa lucha con el pecado. Unos de una forma, otros de otra, pero la tenemos. Deseos de satisfacer nuestra carne que nos hacen esclavos, nos atormentan y nos afligen. Quizás por un momento, cuando cedemos ante ese deseo, nos sentimos satisfechos porque estamos satisfaciendo nuestra carne, pero después hay aflicción. Y si seguimos allí, hay destrucción. Dios saca a Israel, y Israel aún en el desierto, hermanos, decía querer volver a Egipto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos ha salvado. Ya el pecado no es el gobernante de nuestra vida. Ahora podemos oír su voz y podemos empezar a tomar un camino diferente, pero aún el pecado hace presencia en nuestro corazón. Nos resistimos por momentos, porque aún en nuestro corazón está instalado el deseo que me quiere seguir manteniendo en esclavitud. El faraón no quería que el pueblo se multiplicara porque tenía miedo de que se fueran de su tierra, que se fueran de su gobierno. Y eso es lo mismo que hace el pecado, no nos quiere dejar salir de su tierra para no perder el gobierno que tiene sobre nosotros. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ya no tener esa lucha? Poder despertar cada mañana sabiendo que no voy a ofender a mi Creador con mi rebeldía, que ya no tengo que luchar contra eso, que incluso hay cosas en mi corazón que yo ni siquiera he podido ver y que son también rebeldía contra Dios. Pero Él nos lava por su palabra día a día y vamos muriendo a nosotros. Así que no necesitamos, hermanos, exorcismos para sacar demonios. La lucha espiritual no es sacar demonios, pero sí derribar argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque el conocer más a Dios nos va a llevar a salir de la esclavitud. No necesitamos riquezas o estar frente a una playa todos los días sin pensar en el trabajo, ¿no es cierto? Y sentirnos bien porque estamos en esa posición. No necesitamos, hermanos, un elixir de la juventud para tener vida eterna. Lo que necesitamos y lo que necesita el mundo es un libertador, un salvador. Necesitamos ser llevados a Cristo, a su cruz, como vimos hace 8 días, en donde Él pagó por nuestros pecados y por lo cual tenemos verdadera libertad en su nombre. Él ve esa aflicción, no es indiferente. Él oyó el clamor de su pueblo, también dice allá en el versículo 7. Es un clamor constante el que tenemos nosotros de querer ser libres. Y entonces, hermanos, si clamamos, Él nos oye y actúa. Quizás decimos, pero ¿por qué no me oye y por qué no actúa? ¿Qué respondería Dios ante esa pregunta? Yo creo que Él diría, porque es que muchas veces nuestra oración pensamos que la respuesta de Dios, o mejor, esperamos que la respuesta de Dios sea que me saque de esa situación inmediatamente, apenas yo oro, que me saque de esa situación. Pero yo creo que la respuesta que Dios daría es, ¿acaso mi hijo no estuvo en angustia?
Marcos 14:34 dice: mi alma está muy triste, dice el Señor, está afligida hasta la muerte. Lucas 22:44, y estando en agonía, o sea, en angustia, en un estado de conflicto, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él oró y le dijo: pasa de mí esta copa. ¿Y se hizo eso? No, él fue a la cruz porque era la voluntad del Señor. Y fue a la cruz, hermanos, porque el plan de redención, el plan de liberación del pueblo estaba por encima del sufrimiento de Jesús. Por medio de su sufrimiento y sacrificio, Él liberó a su pueblo y eso estaba por encima. ¿Acaso, hermanos, nuestra santificación no está por encima de que no pasemos momentos de sufrimiento temporal para ese fin mayor de la santificación? Desearíamos quizás no tener esa situación, pero si eso evita que yo sea santificado, estoy eligiendo lo más sencillo y lo que no me edifica. La esclavitud del pecado es una condición de miseria, sea cual sea nuestra condición terrenal. Si no hemos ido a Cristo en arrepentimiento para perdón de pecados y para conocimiento de Dios, la situación es de miseria. Este hombre que mencioné al principio, con todos esos millones que se gana, yo no sé cuál es su vida espiritual, pero si él no ha ido a Cristo en arrepentimiento para perdón de sus pecados, terminará y llegará frente al Señor al día del juicio y dirá: desperdicié mi vida. Aunque tuve todos esos millones y todas esas casas y todos esos carros, desperdicié mi vida. Dios ve nuestra esclavitud todo el tiempo, hermano. El hombre no la ve, no es consciente, pero cuando se le permite verla, cuando se le lleva a ver su pobreza espiritual, el hombre clama a Dios diciendo: ay de mí, que fue lo que hizo Isaías. Cuando él pudo ver la gloria de Dios, conoció su miseria delante de la santidad de Dios y dijo: ay de mí, que soy hombre muerto. Y Dios oyó su clamor, ¿y qué hizo? Vino y le santificó. Él desciende, hermanos, es Él mismo. Él dice: yo os sacaré, en el versículo 17, dice Él: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción. No es otro, es Él mismo. Yo os liberaré de semejante situación. El Todopoderoso es quien habla y todo se hace como Él lo dice. Quien está por encima de todo y de todos, que no hay mayor que Él. Le está diciendo a Israel: yo os sacaré de las manos del poder más fuerte que hay en la tierra. Y nos dice a nosotros: yo os sacaré de la esclavitud de pecado. En nuestro camino vamos tras esos deseos pecaminosos, hermanos. ¿Y qué es un deseo pecaminoso? Un deseo pecaminoso, por un lado, es aquel que me lleva a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero por otro lado también, y eso normalmente son cosas escandalosas, ¿no es cierto? Quizás el matar o el robar o todas esas cosas que vemos como escandalosas. Hay otras que son menos escandalosas, menos visibles, pero también van en contra de la voluntad de Dios, y eso es pecado. Pero por otro lado es aquella cosa que hacemos que, aunque no es escandalosa e incluso es permitida, se convirtió en mi Dios, que es lo que me ordena qué hacer y yo obedezco, que es en aquello en lo que yo siento bienestar y seguridad, y estar en ello es lo que me hace sentir bien. Tenerlo es lo que me hace sentir bien, y que pienso que si yo no lo tuviera estaría mal. Eso se ha convertido en mi Dios. Voy tras Él con gozo, hermanos. Voy tras Él con anhelo. Pero esa situación termina golpeándome cuando es una situación pecaminosa. Me golpea, me tumba y se burla de nosotros. Dios nos levanta, pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios nos levanta? Corremos nuevamente tras ese deseo, con el mismo gozo y con el mismo anhelo, diciendo: ahora sí vamos a estar bien, pero nuevamente me tumba y se sigue burlando de mí. Hablaba con alguien esta semana acerca de aquella mujer que quizás está con un esposo que la maltrata constantemente, violencia,
pero que ella nuevamente corre tras él y corre tras él y corre tras él, y cuando no se ve que hay una situación en la que no hay un arrepentimiento genuino de la persona, que Dios no toca ese corazón, sino que sigue siendo una persona violenta, eso termina en destrucción muchas veces. Termina en destrucción muchas veces, porque esa persona no corrige su comportamiento, y hay mujeres que han terminado muertas. Hay mujeres que corren así, pero nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Nos maltrata, nos tira al piso, nos golpea, y nosotros queremos seguir yendo tras de él. Hermanos, ¿cuántos acá tienen una lucha con el pecado y se ven derribados constantemente? Decimos, pero es que yo trato y nada, lo enfrento y nada. Y hay angustias por momentos. Pensamos que lo mejor es entregarse quizás y no luchar más. Pero Dios dice, yo te sacaré de esa aflicción. No hay otro que lo haga, hermanos. No es un pastor, no es una iglesia, no son campañas que se hagan para liberar. Solo el corazón puede ser transformado por Jesucristo, por nadie más. No tenemos que acercarnos a una iglesia, no tenemos, nuevamente lo que dije al principio, cuando hacemos un énfasis en algo no queremos decir que lo otro no se haga. El Señor ha usado este tipo de medios para que Él entregue su palabra y pueda ser llevada al corazón transformado por Él. No hay otro que lo haga, hermanos. No quiere decir entonces que las iglesias, los pastores, los hermanos, la comunión con ellos no sirve. Claro que sirve, pero mi esperanza está en Cristo y no en los hombres. Solo en el nombre de Cristo tenemos libertad, solo en su nombre hay libertad. Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el hombre busca ser libre poniéndose en una situación donde no le digan qué hacer, pero eso no es libertad. En muchos casos, la cura termina siendo peor que la enfermedad. Y normalmente cuando nosotros buscamos la libertad en el no sometimiento a Dios, eso no es ninguna cura y va a terminar siendo peor que la enfermedad. Adán y Eva buscaron ser libres tratando de que Dios no les dijera qué hacer, sino ellos mismos decidir qué sí hacer y qué no. ¿Y qué pasó? Se hicieron esclavos y de paso toda la humanidad sufrió las consecuencias. Solo en la verdad hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad sino Cristo? Yo soy la verdad, dijo él. Faraón no quería que se fueran de su tierra y el pecado tampoco quiere que nosotros nos vayamos de la tierra de él. Son palabras de ánimo, hermanos, para quienes hemos sido llamados, pero lo son también para quienes aún no han sido llamados. Quizás el llamado es hoy. Quizás el día en que Jesús se presenta en una zarza ardiente es hoy para aquellos que quizás desde pequeños han venido a la iglesia y que pueden estar aquí hoy con nosotros, porque sus padres los traían, pero aún siguen viniendo a la iglesia, pero no conocen a Dios. Moisés llevaba 40 años fuera de Egipto, pero no conocía a Dios. Pero el día de la zarza, en el monte Horeb, fue el día de su llamado. Y él le dice, he descendido para liberarte. Sal de Egipto, ven al arrepentimiento y clama a mí, y yo desciendo para liberarte. Es delante de él, hermanos, que conocemos nuestra verdadera condición. Pero él dice, he descendido para liberarlos porque es Dios mismo quien lo hace. Y ese es el segundo punto para el día de hoy. En su nombre somos libres. Versículo 8. Y he descendido, dice él, pero principalmente estaremos viendo los versículos 13 a 15, donde el Señor revela el nombre a Moisés. Él está diciendo a Moisés, yo te enviaré para que los saques de Egipto, en el versículo 10. Está enviando a un hombre, pero él deja claro que es él quien va a hacer la liberación del pueblo. En el versículo 12, él dice que la señal de que lo ha enviado es que él estará con Moisés. Versículo 12, él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuál señal? Que Dios estará con él para hacer todas las maravillas que hizo por medio de Moisés. Y eso es la señal para quién, para él, para Faraón y para el pueblo. Dios está con nosotros, Dios está con quien envía. A veces nosotros sentimos temor de hablarle a alguien del evangelio, pero no, Dios es quien está haciéndolo. Pero Él envía hombres,
en la liberación espiritual de su pueblo, Él mismo vino como un hombre, bajó al plano de lo humano, tuvo un cuerpo humano, mente humana, pero no pecó. Él descendió y Él mismo libera en su palabra. Es un brazo extendido, su fuerza, su esencia. De hecho, acá Él dice, en el versículo 19, yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sin formar fuerte, pero yo extenderé mi mano, dijo el Señor. Y ese extender su mano es una referencia a Cristo cuando extendía sus brazos para ser crucificado. Creo que lo voy a mencionar más adelante, y si lo encuentro en mi texto, pues lo saltaremos porque ya lo estoy diciendo acá, pero recordemos cuando Pedro en el capítulo 21 está con Jesús y él le habla sobre extender sus brazos y ser seguido, y habla de que era la muerte que iba a tener Pedro, o sea, crucificado. Ese extender los brazos se hacía referencia a eso, al ser clavado en la cruz. Y él está aquí hablando de que extenderá su mano, y hacía referencia entonces a esa liberación que haría para su pueblo por medio de Jesús extendiendo sus brazos en la cruz y pagando por nuestro pecado. Es esa la liberación espiritual, hermanos. Los versículos 13 al 15. Tenemos entonces esa conocida conversación entre Moisés y Dios, donde Dios le da a Moisés su nombre. Yo soy, me envió a vosotros, dice que le diga al pueblo. Hermanos, solo hay un nombre para Dios y es el que Él está dando aquí. Yo soy. Hemos escuchado quizás en otras charlas o en algunos mensajes los nombres de Dios, ¿no es cierto? Elohim, poderoso, creador. Adonai, el Dios que gobierna. Yahvé Jireh, el Señor proveedor. Yahvé Nisi, Dios nuestra victoria, y así una cantidad de nombres. No sé cuántos más hayan. Yo aquí saqué unos pocos. Pero su nombre es Jehová. Su nombre es Yo soy. Y eso quiere decir el autoexistente. No hay nadie ni nada que pueda decir yo soy. Porque todo depende de Dios, pero Él no depende de nada ni de nadie. Él es autoexistente y Él es eterno. Él es, no depende de nadie. Lo demás en el universo, hermanos, tiene algo, existe porque le fue dado. Quizás lo máximo que yo pueda decir es, por ejemplo, yo soy Diego, pero mi nombre me fue dado. Y no quiere decir que no hayan más Diegos, porque cuando yo digo yo soy Diego, pareciera que fuera de mí no hay Diego, pero hay otros Diegos. El nombre me fue dado, y me fue dado porque me fue dada la vida. El único que puede decir yo soy y no depende de nada es Dios. Nosotros dependemos de Él. Nosotros no somos, nosotros tenemos. Nosotros tenemos vida. Yo tengo un nombre, yo tengo una familia, pero me ha sido dado por Dios. Él es, hermanos, no depende de nadie. Depende solamente de Él mismo para existir. El universo depende de Dios y de las leyes que Él dictó para que funcionara. Él las dio, pero Dios no depende de sus leyes. Y lo vimos en todas esas cosas que el Señor hizo. Por ejemplo, caminar sobre el agua. Él no depende de las leyes. Pero el resto de la creación sí, Dios es único. Dios es único, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir yo soy. Podemos decir yo tengo. Y si dijéramos yo soy, en cualquier momento dejamos de ser porque dependemos de Dios. Pero Él no. Él no. Él ha tenido, o yo he tenido, hermanos, esta vida hasta el día de hoy porque Él la ha sostenido por estos 47 años. Cuando Él dice yo soy, lo que está diciendo es yo no necesito de nada ni de nadie. Cuando el principio del espacio, de la materia y del tiempo comenzó, Él ya era, dice en Juan, Él ya era. Todo está en Él. Todo está en Él y Él lo ocupa todo. Él es, nosotros solamente tenemos lo que Él nos ha dado. Hay vida porque Él la da y la sostiene.
Sin Él no hay vida, solo en Él hay vida. Él es la vida. Así que solo Él puede decir yo soy, porque el nombre acá, hermanos, no quiere decir solamente una identidad. Cuando Moisés pregunta ¿cuál es tu nombre?, no pregunta solo cómo te llamas, qué identidad tienes, sino que pregunta ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? La esencia de Dios es que Él es, Él no tiene, Él es, yo soy, y fuera de mí no hay nada. Estamos frente a un Dios que ha descendido, hermanos, para revelarse a su pueblo en el hecho de ser liberados por Él, o sea, de ser bendecidos por Él, pero que se revela a aquellos que son su pueblo, pero también se revelará a aquellos a quienes no son su pueblo y será para condenación. Aquellos a quienes no han creído, llegará un momento en que también verán a Dios. Más adelante veremos en Éxodo 6 que el Señor dice: por la liberación del pueblo de Israel, ustedes conocerán que yo soy Dios, pero el pueblo lo conocerá como una bendición. Pero dice, pero Faraón también conocerá que yo soy Dios, por el mismo hecho de que yo sacará a este pueblo con todas sus maravillas, pero lo conocerá por todo lo que pase con él en cuanto a la condenación. Y veremos el tema de las plagas. Israel había conocido dioses en Egipto, hermanos, pero ahora el verdadero Dios le decía a Moisés: yo soy. Ellos habían conocido dioses en Egipto para todo, pero Él está diciendo: yo soy el verdadero Dios. En el Salmo 8:1, el Señor habla de la grandeza de su nombre. Salmo 8, no estoy seguro si sí es la cita. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuán glorioso es el nombre del Señor. Y solamente para su pueblo es revelado como bendición. Ese Dios, hermanos, todopoderoso, autoexistente, ha descendido para liberarte. Solo en el nombre de Dios hay libertad. Vimos en Juan y allí quedó registrado como Jesús varias veces dijo: yo soy. Y lo vimos en ese estudio que tuvimos de Juan. Y esta mañana leíamos en Hechos 4, específicamente en el versículo 12, cuando Pedro está delante del concilio y les dice que solamente en el nombre de Jesús hay libertad, y que solamente en ese nombre que ha sido dado a él hay libertad. Allí Pedro, a él le preguntaron solamente en el nombre de quién, solamente tenía que haber dicho Jesús, pero él da una explicación extensa: ese Jesús que ustedes mataron, que llevaron allá. Y lo que está haciendo es dejándoles claro de qué Jesús está hablando. No es otro, porque quizás habían otros Jesús por ahí. Es Él. Y Él les deja claro quién es. Solamente en Él hay libertad. El hombre no puede ir a Dios, hermanos. Las otras religiones nos dicen que debemos hacer esto o aquello para ir a Dios, pero la verdad es que Él tuvo que descender para revelarse al hombre. Nadie puede ir a Dios sino por Cristo, y nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Solamente Él es el que nos lleva a poder tener comunión con Él. El hombre no puede ir a Dios, no está en el hombre, no está en el ser humano. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y debe ser traído a vida para que pueda ir a Él, y la vida le pertenece a Dios porque Él es la vida. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién subió al cielo para pedir ayuda? ¿Quién subió al cielo para conocer a Dios? Nadie, dice el texto. Él tuvo que descender. Solo si Dios viene a nosotros, nosotros podemos ir a Él. Por eso también es de enorme agradecimiento con el Señor que Él haya venido a nosotros. Y deberíamos vivir en agradecimiento a Él porque Él ha venido a nosotros. ¿Qué es esto de venir a nosotros? ¿Acaso Él no está en todas partes? Así es, Él está en todas partes, pero Él en su misericordia usa un lenguaje humano para que entendamos lo que acontece. Él descendió, no quiere decir que antes no estaba. Él estaba, pero no era manifiesto a nosotros, no había una relación con nosotros. Así que se manifiesta y ahora podemos relacionarnos con Él. Si Él no hubiese descendido, hermanos, el hombre
no tendría ninguna oportunidad de librarse de la esclavitud en la que estaba. Es triste, hermanos, cuando deseamos manifestar a Dios a otros para que puedan gozar de la libertad, pero se resisten en la dureza de su corazón. A mí me causa tristeza. A mí me causa tristeza rogar quizás a algunos hermanos para que estemos reunidos aquí hoy, para que escuchen de Dios, y prefieren hacer otras cosas. Y además les parece gracioso en muchos casos. Es triste, hermanos. La luz que es Cristo desciende al oscuro de la humanidad e ilumina a los que son su pueblo para llevarle al Padre. Acá va a ir Moisés, enviado por Dios para sacarles y llevarles al monte Horeb o al monte Sinaí, donde el Padre se manifestará a ellos. Cuando llevamos el mensaje a las personas es para que Dios se manifieste a ellos. En Cristo la plenitud de la deidad de Dios vino para que todas las familias de la tierra alcanzaran la bendición de la liberación. En todas las naciones y en todas las lenguas hay parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, vemos con todo esto que Él es mismo el quien lo hace. Yo os sacaré, extenderé mi mano y heriré a Egipto. En el capítulo 21 de Apocalipsis, el Señor habla y dice lo siguiente: versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Jesús le dijo a Pedro: extenderás tus manos, eso es lo que les decía, para ser crucificado, y eso habla de esa liberación y esa mano extendida para herir al mundo, y nos llevará a esa nueva tierra donde el pecado ya no hará presencia. Jesús, hermanos, quien es el Rey de Reyes, vino en humildad como hombre para morir en la cruz. Y a Moisés, quien podía ser gobernador, Dios lo procesó para hacerlo humilde, porque él quería un pastor para sus ovejas y no un gobernante humano altivo y orgulloso. Moisés fue hecho a la imagen de Cristo. Para Dios usar a Moisés no necesitaba que se preparara como gobernante. Para Dios usarlo necesitaba que fuera humilde, y así hace con nosotros. Y aunque le dijo que él lo haría, que descendió para eso, le dice que lo iba a enviar, y lo sacó antes de Egipto para prepararlo y enviarlo de nuevo a Egipto. Dios podría sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto sin la ayuda de Moisés, sin que Moisés hubiera hecho presencia, pero la obra que él hace de esta manera es para avergonzar a los sabios, para humillar al altivo, usando criaturas débiles, usando criaturas pecadoras como Moisés. Y Moisés, mostrando cierta humildad, pero también desconocimiento de lo que Dios le está diciendo, pregunta en el versículo 11: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y es la verdad, ¿quiénes somos nosotros para que llevemos el mensaje de Dios? Una respuesta muy distinta a la que hubiera dado hacía 40 años. Sí, yo estoy listo, yo soy el que voy a liberar al pueblo. De hecho, él pensaba que así sería. Hoy en día, hermanos, lo han dicho de forma diferente. Acá, especialmente en Colombia, ¿no es cierto? Ese ¿quién soy yo? Y es: usted no sabe quién soy yo, cuando de pronto se para una persona en el tráfico y resulta ser alguien, no sé, que trabaja en el gobierno o algo así. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe con quién se mete. Pero eso que está diciendo ahí Moisés es una evidencia de que estaba empezando a conocer a Dios, pero que no le conocía completamente. No lo conoce bien. Dios sabe quién es Él. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. Él sabe quién es Moisés. Él no se equivoca. Moisés prácticamente lo que le está diciendo: ¿está seguro? ¿Me va a enviar a mí? Usted no sabe quién soy yo. No, yo soy un tipo torpe de labios, le va a decir adelante. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, hermano. Él le dice: ven a mí, solo estando en Él. Ahora yo te envío. Estando en Él, ahora podemos ir a llevar el mensaje, pero yo voy contigo, y eso será la señal para Él, para Israel, para Faraón, y para nosotros también, hermanos. La señal es que Dios está con nosotros.
Solo cuando Dios se manifiesta al hombre, el hombre podrá servirle, no antes. Muchos quieren ir a guiar a otros sin conocer a Dios. Pero apenas Dios se manifiesta, ya somos enviados para liberar. No necesito esperar a tener un conocimiento vasto para poder ir, porque no depende de mi conocimiento, depende de Dios nada más. Y si ya Él se manifestó, Él me envía para que yo hable a otros de Él. Y lo hace, hermanos, porque busca librar a su pueblo, pero este es el tercer punto, nos libra para servirle. Nos libra para servirle. Él dijo aquí en el texto: cuando ustedes sean sacados, vendrán a este monte y me servirán. Hablamos arriba de ser libres. Es una libertad, hermanos, que se da, digamos, y espero me interpreten bien, en dos pasos. Una, Dios sacó a Israel del dominio de Faraón, de su gobierno, los sacó de Egipto, eso es la salvación, pero luego los va llevando para sacar a Egipto de su corazón, que es la santificación. Para que Egipto salga del corazón de ellos, va a tener que caminar con Dios, relacionarse con Dios. Vendréis y me serviréis en este monte. Los guía hacia el monte para servirle a Él, hermanos. Comparemos los versículos 16 y el 18, por favor. Versículo 16: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que los hacen en Egipto. Y en el versículo 18 dice: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos a Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. En el versículo, Él nos saca de Egipto para servirle, pero ese servirle es empezar a tener una relación íntima y personal con Él. En el 16 está hablando de nombres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del pacto, el Dios que hizo promesas, el Dios que es el mismo de ese momento y es el mismo hoy. Tuvo una relación personal con cada uno de ellos, los nombra. Pero en el 18 dice a Faraón, que no es de los suyos, dígale: el Dios de los hebreos. Ese gran yo soy, hermanos, el que fue, es y será, el que es todopoderoso, por quien el universo fue creado y se sostiene, quien habla y se hace, Él no solo libra, sino que libra para que le conozcamos a Él, sirviéndole, adorándole y tengamos una relación personal con Él. Es diferente al mensaje de Faraón. No sé, hermanos, qué persona desearían ustedes que les hablara, conocerla, relacionarse con ella. Quizás alguien cercano que ustedes admiran y con quien todavía no se hablan, pero les gustaría hablarse y empezar una relación con esa persona. O quizás un cantante, un actor, un artista, un deportista, un político. Hay personas que incluso se desmayan cuando los tienen cerca, ¿no es cierto? A esas personas famosas, que presumen la foto en las redes sociales: mire, yo estuve con este, y ahí, sonrientes, para que todos vean que estuvo cerca de esa persona famosa. Que incluso si logra obtener algo que pertenecía a esa persona, lo guarda como un tesoro, y se pagan grandes cantidades por las cosas que esos famosos han usado, grandes cantidades de dinero. Pero acá, hermanos, es el gran yo soy quien nos llama a ser libres y tener una relación íntima con Él. El que de verdad nos conoce, incluso mejor que nosotros mismos, y que busca nuestro bien. No sé si eso, hermanos, no nos produce por un lado nostalgia, tristeza, vergüenza por las veces que he preferido ir a seguir relacionándome con mis dioses cuando Él estaba esperando para manifestarse a mí y que lo conociera mejor. Hace poco un hombre a quien yo buscaba ayudar y que vino a la iglesia para buscar su ayuda de nosotros, pero quizás su idea de ayuda era una idea diferente. Yo seguí, después de que no vino más a la iglesia, tratando de ayudarle en su situación, pero un día me encuentro con que él me dice: yo no le estoy pidiendo su ayuda, dedíquese a su Dios y a los suyos. Es prácticamente lo mismo que hacemos cuando vamos tras el Dios nuestro que nos hemos fabricado, hermanos. Decir: ellos que se dediquen a su Dios, yo seguiré dedicándome al mío.
Cuando yo obedezco a mi Dios por encima de obedecer al verdadero y único Dios, hago eso. Cuando pongo mi confianza y bienestar en ese Dios que me fabriqué y no en el verdadero y único Dios. Y por otro lado, hermanos, debería producirme gozo y deleite el saber que el gran yo soy descendió a mi vida, se acercó a mí, me llamó para librarme, pero no solo para librarme y dejarme allí, sino que ahora camina conmigo, se relaciona conmigo día a día. Eso debería producirme enorme gozo. ¿Quién soy yo para que Él descienda a relacionarse conmigo? ¿Quién soy yo? Y yo dándomelas de importante, ¿no? Como que no, esquivando. ¿Quién soy yo? Debería producirme el deseo de no desaprovechar cada oportunidad para oírle, para acercarme, para quitar mi calzado e ir a Él, encontrando seguridad, paz, gozo y plenitud como resultado de esa relación. Y como último fin y principal fin, glorificar su nombre. Nos libera para adorarle, para exaltarle. Cuando le conocemos, le amamos y obedecemos su palabra. En el versículo 8 no solamente se relaciona con nosotros, sino que da aún más. Versículo 8 y 17, los llevaré a donde, a una tierra donde fluye leche y miel. Estas palabras eran para referirse a una tierra próspera, que producía sustento. Todo eso, hermanos, que estamos viendo acá, que es explícitamente allá en la parte física, hacía una referencia a lo espiritual. Dios los sacó de Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo, ese sistema de ideas, de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y los lleva por el desierto. El desierto es, hermanos, ese caminar antes de llegar a la tierra prometida. Es ese caminar cristiano de nosotros aquí en el plano terrenal. Estamos caminando en ese desierto, siendo llevados a la tierra prometida. Un camino que recorremos para ser santificados, y mientras somos santificados, lavados, debemos exaltar su nombre en toda situación, con gozo, con anhelo, con deleite. Dios, que conoce nuestra aflicción, descendió para librarnos y lo hace para introducirnos en una mejor tierra, en un mejor lugar. Para quienes no lo conocen y su mayor anhelo es conseguir logros terrenales y ven cómo los van logrando en este plano, en este desierto, para ellos este desierto se termina volviendo su paraíso. Pero para quienes no lo conocen y sus logros terrenales no se alcanzan como ellos desearían, no es un paraíso, pero no tienen esperanza. Pero para quienes le conocemos, sabemos que el mayor logro no está en nada que tengamos acá. Y no quiere decir que no podemos tener nada. Si usted puede tener cosas, téngalas, hermano. Pero aunque no tengamos lo que el mundo define como éxito, tenemos esperanza, porque nuestros ojos están puestos en la tierra prometida, en el tiempo en que estaremos con Él, en un lugar donde fluye leche y miel. En esa tierra de Apocalipsis 21, donde no hay pecado, donde no le ofendemos, donde no fallamos, donde no hay dolor, donde no hay lloro, donde no hay sufrimiento. Si ustedes siguen leyendo en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 21, Él dice esto. Y en los versículos 21 y 22, ya para finalizar, hermanos, del capítulo 3 de Éxodo, Él da riqueza, las riquezas de su gracia, la riqueza de ser traídos de muerte a vida, la riqueza de poder oír su voz, porque no es para todo el mundo, la riqueza de poder orarle y saber que somos oídos, la riqueza de ser hechura suya, conformados a su imagen, para buenas obras, la riqueza de ser reconciliados con Dios. Ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. La riqueza de llevar su mensaje, sus riquezas, hermanos, son inescrutables y son incontables. En este mundo, las riquezas materiales le dan al hombre como una mejor vida, ¿no? Como una cierta tranquilidad, cierto estatus. Pero en la vida eterna son las riquezas de la gracia de Cristo. No son las riquezas de este mundo donde la polilla y el orín corrompen, riquezas que no son nada frente a la santidad del Señor. Muchos miran atrás y ven las grandes riquezas que han acumulado, empezando quizás de la nada, y son éxitos admirables, hermanos. De verdad que hay personas que han luchado y han hecho cosas importantes en su vida y es admirable.
Se puede reconocer lucha y tenacidad y disciplina en sus esfuerzos. Lo digo de nuevo, es admirable y no es malo. Pero si esa fue su prioridad, si ese es su tesoro, si ese es su motivo de orgullo, si eso es lo que muestro como lo más valioso que tengo, si esa es su confianza, llegará un día donde toda esa riqueza será pasada por el fuego del juicio y será como hojarasca que se quema y que no servirá de nada frente a la eternidad. Solo en Cristo tenemos verdadera riqueza para esta vida y para la vida eterna. Porque la piedad, hermanos, o sea, andar bajo la voluntad de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Pero las riquezas de este mundo solo tienen promesa para esta vida pequeña y corta, temporal. Solo en Cristo, quien murió por nosotros para librarnos y abrir la puerta, el camino para llevarnos a una mejor tierra, hermanos, seremos plenos y satisfechos. Solo en Él hay libertad. Pongámonos en pie y demos gracias a nuestro Señor por la gran liberación que ha preparado para nosotros. Vamos a orar dando gracias al Señor. Y cuando terminemos de orar, quien haya traído sus ofrendas, sus diezmos, los pueden depositar en el alfolí, hermanos, y pasaremos a tomar un café y después a nuestros discipulados. Gracias. Amado Dios, Padre eterno, solo en ti, en tu nombre hay libertad. Pero con la oscuridad, Señor, en la que nosotros vivimos, muchas veces buscamos la libertad en cosas que no la dan realmente. Buscamos ser libres en las riquezas, buscamos ser libres, Señor, en alguna persona, buscamos ser libres, Señor, en algún estatus de vida temporal y terrenal. Y quizás hallamos algo de satisfacción, pero siempre, Señor, en nosotros habrá vacío, porque quien llena el vacío completamente en nosotros eres tú. Y has descendido, Señor, viendo esa miseria nuestra. Has descendido viendo, Señor, nuestra aflicción para librarnos, pero nosotros incluso ahora, conociéndote, seguimos siendo necios, queriendo ir detrás de dioses que nos fabricamos. Ayúdanos, Señor, a verte como ese gran yo soy, para que caigamos postrados delante de ti en reverencia, Señor, deseosos de hacer tu voluntad, deseosos de seguir tu camino y no otro diferente. En ti, Señor, tenemos libertad, verdadera libertad, solo en ti y en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener deseo también de llevar ese mensaje a otros para que sean libres, para que conozcan de ti, Señor, y puedan disfrutar de la verdadera libertad. Señor, ruego por mis hermanos, quienes quizás domingo tras domingo se dejan enredar, Señor, por otras cosas y no vienen a escuchar de tu palabra, para que tú, Señor, quiebres su corazón y puedas hacerle, Señor, humilde ante tu palabra y ante tu voluntad, siendo obediente, Señor, a lo que tú dictas. Que no vayan tras de otro Dios, no porque haya otros, sino porque ellos lo han fabricado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque quienes venimos también el domingo no somos mejores, porque también vamos, Señor, tras nuestros dioses muchas veces y dejamos de lado la relación contigo. Damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sostenido. Y damos gracias porque confiamos también en que tú nos llevarás perseverando hasta el final. No sería posible, Señor, si tú no estás allí con tu mano poderosa llevándonos por el desierto hasta la tierra prometida. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, o mejor, no rogamos porque no necesitas que lo hagamos, te damos gracias mejor por la paciencia que tienes con nosotros, por el amor y la misericordia con que nos tratas. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Gracias.